Buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo programa de Inconsciente Colectivo. Hablamos, claro, de salud mental. Hoy tenemos una invitada, la licenciada Viviana Noé, y con ella vamos a estar hablando de discapacidad. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andamos, Viviana? Muchas gracias por la invitación. No, un recontra gusto. Bueno, es un gran tema. Yo he trabajado más de 30 años, llevo trabajando en discapacidad y además la discapacidad me atraviesa en mi vida personal, entonces es una realidad que últimamente cada vez me involucro más y me comprometo más en aportar y en seguir avanzando para que todas las familias puedan tener también una idea de cómo transitar este camino. Claro, difícil, mediano, leve, ¿cómo lo describirías al camino hoy? Difícil, con más información que antes. La discapacidad siempre, a lo largo de la historia, de la historia humana, la discapacidad siempre se escondió. Era un pecado para la familia, lo vivían de esa manera, o era un error, ¿no es cierto? Entonces era algo que debía esconderse y no mostrarse. Incluso las instituciones eran alejadas, donde los niños iban a estas instituciones. Ocupaban ese lugar como de complicidad, de esconderlos a los niños. Escondidos, para que no aparecieran. Pero a lo largo de los años esto se ha ido visibilizando cada vez más. Cada vez hay más atención, cada vez hay más inclusión, gracias a Dios. Yo desde que empecé a trabajar a la fecha, realmente el camino andado ha sido mucho. Han sido muchos los logros en inclusión, en apertura, en cantidad de profesionales que se dedican a la discapacidad. Cambió la escuela en el camino también. Cambiaron las leyes de educación 2 veces, sí. Entonces eso hizo que también las escuelas debieran, ¿no es cierto?, adherirse obligadamente a la inclusión. En su momento se llamó integración y después se llamó inclusión, y esto ha llevado a que, y todavía sigue faltando mucho, comprender la discapacidad dentro de la escuela común y la discapacidad dentro de la sociedad en general, o sea, cuál es el lugar que ocupa la persona con discapacidad en los diferentes ámbitos, ¿no? Pueden Bien. ser roles sociales, laborales. Me dijiste que había como una definición de discapacidad entre adquirida y de nacimiento, ¿cómo vendría a ser? Sí, la discapacidad en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el primer artículo, ya la define no tanto como discapacidad, porque antes era el modelo médico, se definía la discapacidad en función de lo que le pasaba al cuerpo de la persona. Bien. En cambio ahora hay una mirada mucho más humana y más social, donde está por un lado la deficiencia, que sería esta dificultad corporal, que puede ser que no haya visión, por ejemplo, o que una persona hipoacústica, que no pueda escuchar, no pueda oír, y lo que es la inserción laboral, la inserción social, o sea, ¿qué lo lleva a esta persona? ¿Cómo lo lleva a esta persona a incluirse en la sociedad? Si esta disfunción o en este caso, este órgano afectado lo lleva a tener dificultades en esta inclusión, es lo que hace que aparezca la discapacidad. Bien. Porque le impide, ¿no es cierto?, un desarrollo normal. Bien. Entonces, desde ese lugar y desde ese abordaje se puede empezar a mirar la discapacidad y clasificarla de otra manera. Tenemos esto de lo adquirido y con las personas que nacen con una discapacidad. Las adquiridas son aquellas que son producto de algún accidente, de alguna enfermedad que deriva en... ¿Perdés la visión o algo así? Claro, por ejemplo, las personas diabéticas, ¿no es cierto? Hay muchas personas que pierden la visión, pero hay otros gran número de patologías que aparecen con las personas cuando apenas nacen los chicos, ¿no? Que son congénitas, son genéticas o heredadas en algunos casos. Sí, y en ese caso que dijiste, nacen con una patología, hay todo como una teoría, ¿viste? Que dice, ¿hay más autismo? ¿Es así? ¿O siempre hubo? ¿O cómo es ese tema con el autismo? El autismo es, sí, yo también me lo he preguntado. Yo cuando empecé a trabajar en San Juan había solamente una escuela que era Irina, que recibía chicos con autismo y era
la única que sabía cómo llevar adelante, ¿no es cierto?, un tratamiento. Claro. Era la única escuela que daba un esquema, una aproximación. Estábamos lejos del DA y todo ahí. Lejísimo, estamos hablando años 90, donde esta escuela daba un formato que era una comunidad terapéutica, o sea, la idea de comunidad terapéutica, o sea, todo un equipo para poder estructurar y poder darle una acogida a este niño que nadie entendía y que nadie entendía, ¿no? En cambio hoy, a lo largo de los años, el autismo o las patologías, digamos, del neurodesarrollo en general, han ido aumentando, ¿viste? Han ido aumentando, se han ido visibilizando, porque también... Sí, también teníamos esto, como empezamos hablando, de que la sociedad escondido, o no estaba diagnosticado, o no estaba diagnosticado, o no estaba advertido, entonces pasaba a ser el niño raro, el chico que estaba siempre calladito, o el que hacía muchos berrinches y no se sabía por qué, y el recorrido empezaba por el médico, el neurólogo, y de aquí que llegaba al terapeuta pasaban años, y hasta que llegaba a una escuela, como te digo, era la única que había. Mientras que ahora, desde esa época, pasar a que hay un diagnóstico temprano y que este niño puede estar incluido en una escuela común, con un acompañamiento, con una DAI, que es una docente de apoyo, hay un abismo y se le da calidad de vida a este niño, a esta persona que está en crecimiento, para que pueda tener en el futuro una inclusión real. Y a la familia también poder darle más seguridad, porque la familia se pierde en esto, o sea, no sabe qué hacer cuando el niño empieza con el berrinche, y hay mamás que te dicen, pero es que llora, llega un punto que no sé qué hacer, porque es chiquito y llora, y el niño no dice y ellos no saben qué hacer. Entonces, claro, hasta que aparece el diagnóstico y aparece el cómo, qué tengo que hacer, ¿sí? Se enseña. Bien. Difícil ese momento, me imagino. Muy difícil la discapacidad cuando irrumpe en una familia. Hay distintas maneras. Está el diagnóstico temprano, que es apenas nace, que ahora hay también todo un protocolo de cómo decir esto, ¿no? Antes venía, pum, te lo decían y listo. Claro. Y la familia quedaba sin anestesia, como dicen en el barrio. Sin anestesia. En cambio ahora, bueno, hay un protocolo, hay contención, está la figura del psicólogo adentro, ¿no es cierto?, de las instituciones de salud para poder contener a la familia. Y la familia se entera de que su hijo nació, por ejemplo, con síndrome de Down y no es lo que esperaba. Claro. No se espera. Ahora hay estudios que hacen durante el embarazo para diagnosticar esto, pero no todos se lo hacen. Entonces la sorpresa ocasiona parálisis. Bien. O sea, la familia queda paralizada frente al diagnóstico y en realidad es hacer un duelo. O sea, la familia tiene que atravesar el duelo por este hijo sano que no fue, por el niño sano que no nació. Para poder reconectarse con el niño que nació y que está. ¿Ves? Eso. Para poder asimilarlo, agarrarlo, abrazarlo. Esto que parece así dicho, así fácil, no es fácil, porque el dolor, la angustia que se siente por lo incierto, porque en esto no se sabe. Y entras en un mundo que generalmente desconoces. Totalmente. No es que todas las personas sepan de discapacidad, ¿no? No, y ahora te estoy dando como ejemplo un síndrome que de alguna manera ya está visibilizado como el síndrome de Down, los medios de comunicación, la inserción laboral, las escuelas ya también han incluido muchos, pero hay otras patologías que son enfermedades raras o atípicas, donde es totalmente incierto el camino a seguir. Claro. Donde a veces los médicos tampoco tienen mucho conocimiento del pronóstico, o sea, cómo va a seguir. Hay enfermedades o hay síndromes que se han descubierto hace poco, entonces no hay un curso para seguir en esta discapacidad. Entonces los padres se encuentran perdidos en este abismo. Y en una soledad media. Soledad que
lo importante es que puedan buscar ayuda, porque a veces no buscan ayuda, se quedan en esto hasta que arrancan, porque hay que resolver el duelo primero. Claro. Sí, o sea, hay que llorar, hay que sentirse impotente, y conectarse con este bebé que tiene estas características y que sigue siendo mi hijo. O sea, sigue siendo mi hijo, sigue siendo mi bebé y tengo que seguir otro camino distinto. Pero el duelo es como cualquier duelo, lo peor es no hacerlo. El duelo se transita siempre íntimamente, por más que hay ciertas frases que no son muy afortunadas, ¿viste? ¿Cómo cuál? Como es una bendición, es un angelito que Dios te ha mandado, esto te va a fortalecer. No, porque lo que la persona siente en realidad es mucho dolor, impotencia. Claro, y vos le estás dando un mensaje súper positivo y medio como... Y no lo ves, no está preparado para verlo. Claro. Sí es importante decir, bueno, esta situación es difícil, esto es complicado. Y encararla. Vamos a ver cómo te puedo conseguir esto, me averigüé de tal tratamiento. O sea, acercarse desde ese lugar y no negar la realidad. Porque la realidad es esa, o sea, no la podemos negar. O sea, por más que digamos que es un angelito, todos los niños podemos decir que son angelitos. Sí. Pero bueno, este angelito va a necesitar un camino diferente al de otro niño que solo lo va a llevar al pediatra para ver cuánto creció o cuánto aumentó de peso. Este angelito va a necesitar una estructura terapéutica mucho más grande. Claro, la verdad que bastante interesante, Viviana. Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Dale. Y ya seguimos con más Inconsciente Colectivo y seguimos hablando de este tema que es la discapacidad. Bueno, y seguimos con Inconsciente Colectivo. Estamos hablando de discapacidad con Viviana Noé. Y bueno, y se me va quedando, se va terminando el programa y no te pregunto, ¿cómo está la discapacidad hoy? Según lo que vos ves y esto que venimos hablando, que venimos comentando, de bueno, el diagnóstico, cómo se recibe, pero a nivel más macro, ¿cómo lo ves? Bueno, hoy la discapacidad está en una crisis bastante importante, que no escapa a la crisis del país, y que es, bueno, la vulneración de derechos, ¿no? Porque hay una vulneración en los derechos en cuanto a las coberturas, ¿no es cierto?, de las prestaciones terapéuticas. Hay una vulneración en cuanto a los tratamientos que las personas puedan acceder, en cuanto está bajo sospecha, ¿no es cierto?, las distintas pensiones, ya sea por invalidez o por discapacidad. Digamos que a nivel nacional el año pasado ya se instaló la ley de emergencia en discapacidad, que es la que hace que el Estado tenga la obligación de cubrir, ¿no es cierto?, estas prestaciones, ley que no se está aplicando, ley que no se lleva a cabo y que en estos momentos está bajo sospecha, digo, porque hay un proyecto de ley en el cual el título de la ley es Ley contra el fraude que tiene que ver con las pensiones. Como que yo cobre una cuestión de discapacidad y discapacidad no tengo, una cosa así, entiendo. Una cosa así, claro, o sea, de sospecha de delito. Claro, de delito, de lavado de plata, como que se va por ese lado. O como que no te corresponde. No te corresponde. Cobrando esto, cobrando que a valores de ahora es muy poco el monto, ¿no es cierto?, que se cobra. Y la discapacidad en realidad no es un delito, ¿sí? Es una realidad de una persona, de una persona que vive en una condición particular y que no solamente la persona es la que presenta esta condición, sino que la familia y el entorno donde se encuentra es la que lleva adelante, ¿no es cierto?, todas las acciones para poder salir de esta situación, a veces de parálisis incluso. Hay situaciones como, por ejemplo, pacientes que son electrodependientes. ¿Qué vendría a ser electrodependiente? Y un paciente electrodependiente es aquel que necesita, ¿no es cierto?, apoyaturas para respirar, por ejemplo, o para poder alimentarse
con Claro. aparatología que Sí. depende de la electricidad. Claro, recontra comprometido. Claro, son discapacidades muy comprometidas y que en estos momentos hasta están en peligro de su vida, porque si no tienen estos tipos de apoyatura, la persona fallece. Claro. Entonces, estamos en una crisis grave. Crisis que también está en otros ámbitos. Esto es lo más grave. Lo otro sería las dificultades que presentan las familias para poder conseguir las cosas. O sea, Claro, es un camino, acceder a un DAI, acceder a ese camino un tratamiento. también es bastante dificultoso, Engorroso. sí, porque tenemos primero la persona, el niño con discapacidad o el adolescente o el joven que transita la escolaridad y que necesita apoyos terapéuticos externos, ¿no es cierto? Como un psicopedagogo, una fonoaudióloga, un kinesiólogo. Claro, un gabinete externo. Un tratamiento externo, pero al momento de incluirse, si tiene las posibilidades de ser incluido en una escuela común, tiene que estar acompañado con una figura docente que se le denomina DAI, Claro. docente de apoyo a la inclusión, que esta DAI puede ser o una docente realmente con título de maestra, maestra de educación especial, maestras de grado por ahí, maestras de nivel inicial, de acuerdo al nivel en donde el alumno esté, pero también puede ser un terapeuta porque necesita a lo mejor un acompañante terapéutico, un psicólogo, o un psicopedagogo. Este trámite que parece, bueno, voy y busco, ¿a dónde lo busco? ¿A quién lo busco? Los padres tienen un peregrinar muy largo porque acá se junta, ¿no es cierto?, una serie de condiciones que es, ¿quién le paga a este DAI? ¿Cómo le paga? ¿Cómo se le paga? ¿Quién se hace cargo de esto? ¿Cómo se incluye en la escuela? Ya hay caminos allanados, como es que la escuela ya aprendió, sí, la escuela ya lo incorporó. Ya Ya las resistencias ya se han ido, estas barreras ya se han ido derribando. Pero queda el gran problema de quién paga. Entonces, aquellos papás que tienen una obra social que cubre esta prestación de la DAI, hacen todo el trámite y lo cubre. Ahora, hay una serie de padres, un sector bastante grande de la población que no tiene cobertura social y tiene que recurrir, acá en San Juan, apareció hace unos años este subsidio que otorga el Ministerio de Desarrollo Humano. Entonces, ¿qué hace? El padre tiene que buscar la DAI, o sea, el padre sigue buscando la DAI. Sigue buscando él y va al gobierno para que le pague. Y va acá a iniciar un expediente para que se subsidie este trabajo que nunca es del 100%. ¿Y de cuánto es más o menos? Y más o menos en un 80%, un 75-80%, que cubre. El resto lo tiene que cubrir los papás. Claro. Y acá viene otro gran problema, que como está esta ley de emergencia, ¿por qué surge esto también? Porque había un nomenclador que Nación, el Estado, proponía cuánto se debía cobrar como un mínimo de cuánto se implicaba el salario o la prestación que se daba. Esto quedó congelado y nunca se volvió a reactualizar. ¿Quedó congelado cuándo? Y desde hace más o menos 1 año y medio, 2 años, esto viene con un atraso en las actualizaciones. O sea, ha quedado congelado 2 años. Claro, viene con un atraso, sí. No congelado, no está frisado, pero tiene un precio recontra antiguo. Bajo. O sea, sí. Es un sueldo muy bajo. Es un sueldo muy bajo. Más o menos. Y creo que ahora está en algo de 400, 300 y pico, 400. No, claro, muy poco. Pero bueno, esto hace que este nomenclador, el Estado, la obra social, se basan en el nomenclador para poder pagar esta prestación. Los padres tienen que cubrir para llegar a ese 100%, y la DAI, que es la que cumple la tarea todos los días, que tiene que tener dinero para trasladarse, para ir y venir, para poder estar en la escuela, porque permanece durante toda la jornada escolar. Sí, lo sé, he sido DAI en algún momento de mi vida. Claro, entonces conoces bien. Entonces, esto hace que esta persona necesite cobrar.
Y con este dinero se viene a encontrar los 2 o 3 meses. Recién en uno de los tantos grupos que hay, hablaban de que todavía el expediente se presentó en marzo y todavía esta DAI no cobra. En marzo, ¿y qué sigue estando en mayo? En mayo sin cobrar. Entonces lleva 3 meses esperando cobrar, y a lo mejor con lo que está subsistiendo, con lo que el papá le puede, ese porcentaje que no está cubierto. Entonces la verdad complicado. Es una crisis bastante grande, y el peregrinar de los padres. Ya es difícil aceptar como empezamos el duelo. Claro. O sea, ya tenés una parte difícil ahí. Una parte difícil, y después se sigue haciendo difícil llegar a un tratamiento. Llegar a los tratamientos, cumplir con el tratamiento. Cuando lográs tener la DAI, que la DAI empieza con este vínculo, que no es fácil que los chicos establezcan un vínculo de confianza con una persona que viene a estar todos los días. Surgen dificultades, o porque el niño no se adapta, o porque la docente tampoco, o porque la docente, esto ocurre también, que cuando empiezan a tener la posibilidad de entrar en un trabajo más estable, ¿no es cierto? La docente se termina yendo. Y ante estas condiciones también. Es volver atrás, es volver a empezar. Y está justificada. O sea, al DAI yo no lo estoy juzgando, porque la persona también tiene que velar por su seguridad laboral y su realidad. Pero el chico y la familia vuelve atrás, y esto de volver a empezar hace que el año avance, el niño va o no a la escuela. Hay patologías o hay discapacidades que hacen que los docentes digan, no, si no viene con la DAI, no viene. Claro, porque les complican mucho el curso, porque se les hace mucho lío, y porque ya terminan siendo DAI ellos también del chico, entonces y porque hay algunas... Le carga una sobredimensión al docente también. Hay chicos que son más dóciles, y a lo mejor el acompañamiento tiene que ver más con lo pedagógico, pero hay otros que tienen situaciones conductuales, que no pueden estar quietos, o que no pueden, entonces necesitan de esta intervención, de esta DAI. Claro, que te haga de buffer ahí, como decimos nosotros, que lo contenga. Claro, para que pueda estar incluido en este curso, y que el curso y la clase no se vea desbordada. Entonces, bueno, por esa razón hay escuelas que dicen, no, si no viene con la DAI no puede venir. Entonces, si la DAI no está, o deja de estar, o el padre no la consigue. Hay papás todavía a esta altura del año que no tienen su DAI y su hijo no va a la escuela. Claro, se está perdiendo el año ya. Claro, se está perdiendo, sí. Claro, está más grave de lo que yo pensaba la situación entonces. Sí, además que cada vez hay más, se visibiliza más, la gente tiene más conciencia, las familias tienen más conciencia. También hay una resistencia a veces, esto tiene que ver en la resolución de este duelo, ¿no? El duelo implica aceptar la pérdida, ¿no? Y el aceptar la pérdida me da el qué voy a hacer. Y qué voy a hacer a veces es difícil. No se visibiliza a la escuela especial como posibilidad. Y es una posibilidad. Las escuelas especiales, yo soy una defensora de las escuelas especiales, porque los docentes trabajan y adaptan verdaderamente el ritmo y la cantidad de contenido y la forma de aprender de cada alumno. A veces yo he trabajado en escuela múltiple, por ejemplo, y después de unos años los chicos están en escuela especial, se pueden incluir en la escuela común, cuando el chico ya adquirió ritmo, que va con otra edad. Sí, va desfasado con la edad, pero esto hace que pueda ir más exitosamente en la escuela. Le das una carrera ya en la escuela especial y después lo integrás. Claro, y hay otros chicos que el formato de la escuela común no le aporta tanto, porque no puede alcanzar ni el ritmo, siempre termina relegado. Entonces el ámbito de la escuela especial es bueno, y he visto padres llorar cuando ven a su hijo, después de tanta resistencia de no querer ir a la escuela especial, llorar cuando el chico es feliz en la escuela especial. Bonito, porque se lo mira desde lo que puede hacer, y no se lo está exponiendo a algo que no puede. A la imposibilidad de esto. Mira, Viviana, te quiero hacer una última pregunta. Dale. ¿Cuándo vas a volver?
porque nos quedó corto el programa. Quedó corto el programa. Cuando quiera podemos planificar otro. Bueno, Viviana, me encantaría que vuelvas. Dale. Por ahora, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. gracias, Viviana. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Esto ha sido Inconsciente Colectivo. Nos vemos el sábado que viene hablando de salud mental.